La pregunta que me hicieron para entrar en materia de una vez no tiene respuesta, pero yo voy a lanzarme a tratar de poner sobre la mesa algunas hipótesis sobre cómo creemos nosotros que podría responderse esta pregunta. Antes de responderla, sé que hay un grupo grande de personas conectadas, sé que la mayoría son del sector salud y no puedo arrancar sin expresarles mi profunda gratitud, respeto y apoyo por todo lo que han hecho durante estos dos años de trabajo en pro de mitigar el impacto de la pandemia en el país y en la región. Para cada uno de ustedes y sus organizaciones, esa profunda gratitud, la palabra gratitud, como varios me han escuchado, es la única que debe estar escrita en piedra y siempre quedará en mi corazón para ustedes. Arranquemos por ese concepto de valor. Empecemos a partir esa pregunta en varias partes. Valor es bien conocido, que es una fórmula que se ha estudiado ya por años por varios autores internacionales, que se compone de tres elementos. Un elemento que busca el mejor desenlace clínico para el paciente y la familia y la comunidad, claro, sumado a una profunda satisfacción con el proceso de atención, con una experiencia preferiblemente sobresaliente, con un denominador que tenemos que tener presente todos los que trabajamos en este sector y en otros, que es la eficiencia, es decir, los recursos que utilizamos para cumplir con ese máximo desenlace clínico y con esa experiencia positiva que queremos entregar. En nuestro caso, esa fórmula de valor la hemos ido implementando progresivamente en cada una de las áreas de los servicios de salud que prestamos. Cuando uno empieza a sembrar esa fórmula de valor, empieza a encontrar que tiene desenlaces medidos en proceso y resultados, pero nuevamente por cada servicio, no necesariamente en el continuo proceso de la atención. Y déjenme parquear esa idea en este momento allí. Si todos creen que esa es una fórmula de valor en la que podemos tener un consenso, pasemos a un segundo concepto que está detrás de la pregunta que nos lanzan los organizadores hoy, y es, ¿qué significa estar centrado en las personas? He escuchado muchísimo que hay personas que dicen, tenemos que estar centrados en el paciente y la familia. Y claro que sí, tienen toda la razón. Eso significa estar centrado en paciente y familia, estar centrado en un grupo de personas. ¿Qué nos sucede hoy en el sistema de salud en Colombia y en el mundo? Esto no es solo una experiencia colombiana. Lo que sucede es que si miran este slide en el lado derecho, que está titulado con ahora, van a ver unas figuras azules. Piensen que ese es el paciente o el familiar del paciente y piensen que ese paciente tiene cáncer. Ese paciente empieza a gravitar alrededor de los servicios. Toca la puerta de su médico de entrada, le hacen unas pruebas diagnósticas, pero entre esa consulta de esas pruebas diagnósticas tiene que hacer un proceso administrativo. Eso se encarga el paciente o la familia. Una vez logra tener los exámenes, vuelve donde el médico. Ese médico le diagnostica seguramente con más claridad su cáncer. Empieza a buscar un oncólogo y esa persona va gravitando alrededor del servicio. Ese oncólogo de pronto le dice, usted necesita cirugía. Y entonces tiene que ir donde anestesia previamente para volver a la cirugía, para tener una programación quirúrgica que él mismo programa. Y luego de la cirugía seguramente le dicen, usted necesita radioterapia o quimioterapia. Y nuevamente el paciente con cáncer desgastado tiene que hacer su gestión. Y si el desenlace de todo ese proceso de atención no es bueno, e imagínense al paciente ya debilitado, entra en un proceso de cuidado paliativo que la misma persona tiene que gestionar. Eso es algo que los servicios de salud normalmente no ven, aunque resulta supremamente obvio cuando cualquiera de nosotros se vuelve paciente. Lo que nosotros queremos y lo que estamos promoviendo es que realmente la persona esté en el centro y que los grupos de trabajo
de cirugía, patología, imágenes diagnósticas, laboratorio, oncología, cuidado paliativo, rehabilitación, estén concentrados en ese proceso de atención, conversando entre ellos y arropando a ese paciente, haciéndole totalmente sencillo, rápido, fluido, sin asperezas, sin esfuerzos máximos por parte del paciente, el proceso de atención. Esto tiene unas implicaciones gigantescas, esta propuesta. Una de las más importantes es que el paciente necesita tener libertad de elección para poder escoger entre el modelo fragmentado y un modelo integral. Es un derecho el que tienen los pacientes de elegir. Está en nuestras leyes y en nuestras normas, y en toda la región latinoamericana está de esa manera, pero tenemos que devolvérselo. Y al mismo tiempo tenemos que entender que los ciudadanos no son un gasto. Los ciudadanos somos ciudadanos y merecemos el mejor acceso y equidad posible en los procesos de atención. Dicho esto, el modelo que proponemos busca ser más integral, busca anticipar, busca diseñar la infraestructura y la tecnología con el paciente, involucrándolo dentro del proceso de atención y siempre pensando en él. Nuevamente, como lo mencioné antes, de forma fácil, fluida, oportuna, uniforme y continua. Voy a detener un segundo en la palabra uniforme. No se vale que un paciente con un diagnóstico A y otro paciente con el mismo diagnóstico A lleguen a una institución y el resultado no sea razonablemente similar. Los resultados no pueden ser variables en salud. Y parte de lo que debe buscar este modelo es profunda homogeneidad y ninguna variabilidad en la medida de lo posible. Dicho esto, el segundo elemento, y no porque esté en segunda categoría, sino por el orden en que estoy hablando, es nuestros equipos de trabajo. Son personas las que estamos sirviendo personas. Por lo tanto, los modelos de atención centrado en pacientes y familias tienen que entender que en el mismo nivel de prioridad están los individuos que sirven. Y déjenme referirme un segundo a la pandemia. Sí que hemos aprendido en estos 2 años que hay que cuidar a los que cuidan. Si nosotros no cuidamos a quienes sirven en salud, ¿quién va a cuidar entonces la salud de la población? Supongamos, imagínense por un instante, que la mortalidad de los intensivistas en Colombia hubiera sido del 50% durante estos 2 años. Supongamos que no los hubiéramos cuidado. ¿Se imaginan quién hubiera atendido la enfermedad severa por COVID? Eso sería un desastre. Y este simposio de lo que se trata es de pensar mucho en cuidar a los que cuidan precisamente. Y déjenme lanzarle 4 elementos de lo que significa cuidar a los que cuidan. 1, su salud mental. La presión que reciben las personas que están en los servicios de salud, en urgencias, en cáncer, en trauma, es inmensa. Y no es un tema de ahora, pospandemia. Es un tema que siempre ha estado ahí y requiere profunda preocupación. Condiciones psicológicas, condiciones sociales y condiciones económicas finalmente están detrás de ese elemento. Y ustedes, que son expertos en gestión humana, conocen mucho más que yo sobre el tema y los invito a que lo profundicen. El segundo elemento es el balance del individuo. Se habla mucho del balance familia-trabajo. Posiblemente más que un balance binario, es un balance profundo que tiene que ver con los propósitos e intereses de cada una de las personas que sirven en salud. El tercer elemento es su desarrollo. Las personas que trabajan en salud quieren evolucionar, se quieren fortalecer, tienen profunda vocación de servicio y quieren llegar a un nivel superior en su construcción personal. Y las organizaciones tenemos que acompañarlas en ese proceso y brindarles espacios donde puedan exponer y presentar todo su potencial. Nosotros recibimos unas personas y queremos que la sociedad tenga unas personas absolutamente florecidas y fortalecidas al cabo de un tiempo. Además, qué lindo y qué especial que eso se haga con sus familias. Y el último elemento es la importancia de apoyar a nuestra gente para conectarse con
con el propósito organizacional. Y qué mezcla tan ideal que las personas conecten su propósito de vida con el propósito organizacional. De esta manera, simplemente menciono adicionalmente que si uno logra hacer esto, estos elementos que están allá afuera en la sociedad, la inclusión, los planes sectoriales, las necesidades de inversión, la necesidad de reconocer que el mundo está inmenso y está integrado, vamos a lograr que sean mejores. Cierro con un elemento que para mí es fundamental y es cuál considero que es el reto que tenemos hoy en las organizaciones de cara a la gestión de estos modelos de atención centrado en la persona que estamos proponiendo. Se necesita construir deliberadamente un modelo organizacional de experiencia del paciente, su familia y las entidades que trabajan en la comunidad también. Muy bien balanceado y equilibrado y al mismo nivel de prioridad que un modelo organizacional de experiencia a nuestra gente. La experiencia de nuestra gente va a determinar de forma positiva y propositiva la sostenibilidad de nuestras organizaciones, la experiencia del día a día de los servicios que prestamos y la forma en que atendemos. Y cuando me refiero a la forma, me imagino que todos piensan inmediatamente en humano, con vocación, con sentido y de forma genuina. Algunos elementos a considerar entonces en esos modelos de experiencia para nuestra gente. Preocupación nuevamente por su realización integral, entender en detalle cómo está haciendo su día a día, cómo es la comunicación, cómo experimentan su trabajo, cómo lo pueden hacer diferente de cara a una experiencia mejor, cómo se conectan con los procesos y la estrategia. Esto seguramente nos llevará a unos niveles de fidelización altísimos y sin duda la palabra sostenibilidad hay que tenerla presente porque no se trata de un esfuerzo puntual, sino un esfuerzo de sostenibilidad organizacional de largo plazo, donde los individuos desarrollan su proyecto de vida y hacen cada vez más potentes las organizaciones en la medida en que de forma sinérgica trabajamos colectivamente para lograrlo. Como les anticipé, no pretendía responder la pregunta, pero déjenme darles unos ejemplos para cerrar en estos 2 minutos que me quedan. Déjenme hablarles de un caso. Yo profundamente creo que los hospitales no deben hacer daño en ningún sentido. Obviamente nunca a los pacientes, a las familias y a las comunidades que servimos, pero tampoco en lo ambiental. ¿Qué pasa si nuestra gente toma los elementos descartables del hospital y los vuelve arte? Y trabajamos con ellos para que esa beta artística que tenemos todos se desarrolle y algún profesional de pronto nos acompañe a construirla. Y ese producto artístico, que es el resultado de nuestro trabajo y de los elementos descartables, los exponemos a la entrada de los hospitales para que pacientes y familias vean que nosotros construimos arte para ellos, pero además para nosotros mismos, para que cuando entremos a los servicios de salud, lo primero que tengamos es una sonrisa y alegría, y no la tristeza y la angustia de la enfermedad. Déjenme les doy otro ejemplo. ¿Qué pasa si el liderazgo lo llevamos a un nivel no solamente de solidaridad y acompañamiento, sino un liderazgo profundamente colaborativo, donde lo enlazamos con una deliberada evolución cultural? Y la cultura le ponemos unas metas y unos esperados, y hacemos incluyente esa cultura, reconocemos y enriquecemos la diferencia, le damos un nivel de optimismo superior y confianza y profunda credibilidad en las personas, haciéndola mucho más horizontal, creyéndole mucho menos a los organigramas y pensando que más bien construimos equipos de trabajo que trabajan nuevamente horizontalmente para construir líneas de servicio más integrales. ¿Qué pasa si aprendemos a ser empáticos? No todos nacimos con esa característica. Algunos la estamos tratando de aprender y la estamos construyendo. Pero ¿qué pasa si arrancamos escuchando también a las personas con las que trabajamos, que a ellos les guste hablarnos? Y construimos sobre esa base todo lo anterior. ¿Qué pasa si además la intencionalidad estratégica la conversamos todos los días? Mucha gente piensa que la estrategia es una cosa que se construye cada año por un grupo de gente genial
que ve el futuro. Eso ya no es así. La intencionalidad estratégica son las conversaciones que tenemos diariamente en la organización sobre nuestro futuro, nosotros como personas, pacientes y familias como personas. ¿Y qué pasa si eso entonces lo desplegamos para lograr alineación y proyectos atados a esa intencionalidad estratégica? Cierro diciendo que todo esto, a pesar de que lo he dicho muy formalmente, es profundamente humano y tiene que ser divertido y tiene nuevamente, lo he mencionado 3 veces, de alimentar el propósito de vida de cada una de las personas que conforman los equipos de salud. Y en ese sentido los invito a siempre devolverse a los principios y valores de su organización, a arraigarse de ellos, a mantener esa intencionalidad de hacer divertido y humano lo que hacemos y a mantener una profunda coherencia y permanente comunicación alrededor de esto. Humor, humildad y honestidad posiblemente sean 3 principios y valores que yo les proponga como universales hoy en este proceso de construir una experiencia magnífica para las personas que trabajan en el sector. Es un privilegio, un honor y agradezco mucho que me hayan invitado a este rato.